En menos de una semana, 2 naves de la Fuerza Aérea sufrieron siniestros graves. Un síntoma de la crisis que atraviesan las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento. Este lunes, el nuevo ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, concurrió al Parlamento acompañado por el subsecretario Daniel Montiel y los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La presencia de las autoridades ante la Comisión del Senado había sido solicitada en junio por Luis Lacalle Pou y Javier García, pero debió postergarse varias veces debido a problemas de salud del entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro, que luego fallecería. La sesión, destinada a conocer y analizar la situación de equipamiento y recursos de cada fuerza, vino a concretarse 2 días después de que un avión de la Fuerza Aérea se estrellara en Durazno, provocando la muerte de 2 militares, y un día antes de que un helicóptero militar cayera en la zona del aeropuerto de Carrasco. ¿Cómo está viendo la oposición la situación actual de las Fuerzas Armadas? ¿Qué propuestas maneja para el futuro? Vamos a conversar justamente con el senador Javier García. Senador García, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Emiliano, buen día. Una aclaración para los oyentes, sobre todo. Coordinamos esta entrevista con el senador Javier García ayer, antes de que ocurriera el siniestro del helicóptero. En realidad, sí, claro, sabíamos y teníamos presente lo ocurrido el viernes, sabíamos lo que había ocurrido en comisión este lunes, pero no reaccionamos ante la tragedia que se agregó en la tarde, porque eso ocurrió después, ¿no? Después que lo llamamos. Sí, le agradezco mucho la aclaración porque fue así tal cual lo plantea usted, Emiliano. Realmente no es una entrevista fácil esta, se lo digo con sinceridad. Yo pensé alguna vez si venía aquí o si le pedía postergarla, me pareció que bueno, había asumido un compromiso con usted y bueno, por eso estoy aquí. No es fácil, porque ya después de la circunstancia de la tragedia de ayer. Entonces yo creo que lo primero, Emiliano, es tener en cuenta el factor humano, el tema humano. Acá hay 4 familias que perdieron en poquitos días 2 familias a 2 de sus integrantes, 2 muchachos, y ayer 2 familias más, que eran pilotos de la Fuerza Aérea. Y hay una institución, la Fuerza Aérea, que perdió a 4 de sus integrantes, de sus soldados. Por lo tanto, yo creo que lo primero es transmitir la solidaridad con las familias y con la institución a la que pertenecían. Son ayer escuchaba 4 funcionarios públicos que murieron en 4 días. Sí, la cantidad y la densidad de estas muertes en el tiempo es muy impresionante. Justamente por eso me llamaba la atención escuchar ayer al vocero de la Fuerza Aérea cuando decía: el accidente está implícito en la actividad, el riesgo forma parte de nuestra profesión. No es un día feliz, pero de todas maneras los militares estamos formados para sobrellevar este tipo de eventos y ya hemos pasado por esto. Yo decía que lo primero era transmitir la solidaridad y el pesar con la cercanía con la Fuerza Aérea y con la familia y con la Fuerza Aérea. Lo segundo, usted sabe mi opinión, yo fui después de la reunión del lunes, que como usted bien dijo, acá se dieron una serie de circunstancias que no estaban previstas, pero que bueno, que las circunstancias, las casualidades dieron que fuera así. Como bien relató, nosotros habíamos pedido con Luis Lacalle Pou esta comparecencia del ministro Fernández Huidobro en junio. Pasó julio, agosto, la enfermedad del ministro Fernández Huidobro obviamente impidió que se concretara, porque el ministro quería venir él, acompañado de los comandantes. Fue una convocatoria que tuvo una particularidad en su pedido de convocatoria, fue la presencia de los comandantes. No les escondo nada, digo que desde el oficialismo había cierta reticencia que fueran los comandantes. Nosotros le planteamos que tenía valor si era así, porque eran los 3 profesionales que, independientemente de la sujeción al mando que tienen del ministro, son los profesionales de armas, los que conocen al dedillo que pasa en su arma. Bueno, el oficialismo aceptó que vinieran. Se concretó, como usted decía, entre estas dos instancias. Y el motivo era justamente este. ¿Qué había pasado en su momento, en el mes de junio, para que ustedes hicieran esta convocatoria? Si puntualmente no, sí un proceso. Si no existía un episodio que motivara, sino quienes estamos trabajando, yo estoy hace muchos años trabajando en este tema, integré durante 10 años la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ya llevo un y largo en la del Senado, veía un proceso de deterioro grave
sobre todo en dos de las armas. ¿Por qué? Porque la Armada y la Fuerza Aérea, a diferencia del Ejército, tienen un componente tecnológico de mucha importancia. El Ejército no es que no lo tenga, pero básicamente el Ejército es hombre a pie, ¿no? Su armamento, sus máquinas, sus blindados, etcétera. Pero básicamente el poder del arma está en sus soldados, ¿no? En el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Armada está el barco y el avión. No hay misión sin barco y sin avión. Y nosotros veíamos que este equipamiento, estos buques y estas aeronaves, iban teniendo un deterioro que los ponían al límite de que estas fuerzas pudieran cumplir su misión. Tan al límite que hoy en día, no pueden cumplir su misión. Le dirían un porcentaje que se acerca mucho a la totalidad. Mucho. Independientemente de lo que significa la reivindicación, porque esto, vuelvo a reiterar, esto no es un tema de decir, no, igual nosotros podemos, independientemente de las ganas que tenga uno. Si uno no tiene barcos alistados, sin orden, y aviones prontos para volar, por más que quiera, el hombre no vuela. Ustedes ya tenían esa inquietud. Esta semana sesionó la comisión, fueron 4 horas. Su colega, el senador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo, dijo que se recibieron exhaustivos informes de cada comandante sobre la situación de sus fuerzas. Usted, con esos nuevos datos, ¿qué panorama sacó? ¿Qué resumen sacó? Yo lo que voy a hacer es repetirle los dos calificativos que utilicé el lunes. Es decir, antes del día de ayer, yo dije que la situación en la Fuerza Aérea y en la Armada era desastrosa. Y agregué, calamitosa. Sonó fuerte y desde otras filas me dejaron con un poco fuerte. Y le dije, yo no estoy para endulzar lo que me parece que no por ocultar la realidad. Martínez Huelmo dijo que fue un baño de realidad. Bueno, coincido. Y desastrosa y calamitosa porque usted tiene, mire, en las dos armas, el Ejército está un poco mejor porque tiene una realidad. Las misiones de paz les permitió una renovación del equipamiento, amortizando el ingreso por misión de paz, que lo fue actualizando, aparte de la preponderancia del factor humano. En estos casos, Fuerza Aérea y Armada, usted tiene Armada, aquí nomás, a 6 cuadras de acá, tiene un museo de hierro, con barcos que tienen promedio, 50 años de antigüedad, que están en condición técnica de lo que en la Armada se llama C3, o ellos le dicen Charlie 3. Es, de memoria, son condiciones marginales de navegación que no pueden garantizar la seguridad de la misma. Prácticamente es una navegación artesanal. ¿Artesanal en qué sentido? En que es el comandante el que decide si sale a navegar o no sale a navegar. Están a la orden relativamente. Todos los que pueden navegar, que son pocos, están en esta condición. C4 es que no puede salir. Bueno, ¿a qué ha llevado eso? Que hoy tengamos una misión fundamental de la Armada que está vinculada al ejercicio de nuestra soberanía, que hoy no se puede garantizar. Hoy no se puede garantizar la custodia de nuestras aguas jurisdiccionales. Le pongo un ejemplo. De todos modos, hasta por cantidad, capaz que ya no se podía garantizar. Por cantidad, ¿no? Y porque a veces... Ahora usted agrega, y está sobre la mesa el debate sobre la calidad. Claro, porque aparte, usted puede tener una combinación de elementos, puede tener barcos y aviones, y patrullar con un avión, le avisa al barco y el barco se acerca. Pero acá no puede ni por arriba ni por el mar, porque la aviación naval tiene 0 helicópteros en orden de vuelo. No digo la verdad. De los 6 helicópteros tiene 5 que están hace mucho tiempo en hangar y hay uno que le quedan 30 horas de vuelo. Así que este año, según datos oficiales, este año nos quedamos sin helicópteros de aviación naval. Entonces, como yo decía, con medio un ejemplo gráfico, si hay un barco pirata brasilero que está robando nuestra pesca, que es nuestro trabajo, nuestra riqueza, en el litoral este, cerca del Chuy, de a 6 cuadras de aquí sale el barco que lo va a perseguir. Cuando llega al Chuy, ese pescado está hecho milanesa en San Pablo. Es imposible. Imposible. Le agrego, la prospección petrolera, si hubiera una tragedia ecológica, un derrame, lo tuvimos por desgracia hace unos años atrás, me acuerdo del buque San Jorge. Hoy no tenemos capacidad de con rapidez amortiguar una tragedia ecológica. Independientemente de la voluntad que tengan todos los integrantes, o de ejercer de policía, porque las plataformas son pueblos. No se puede llegar, o de cumplir con compromisos internacionales de búsqueda y rescate de la persona humana. Esa es la realidad de hoy. En la Armada. ¿Y qué pasa en la Fuerza Aérea? Y en la Fuerza Aérea tenemos, bueno, la situación es dramática,
Y lo estoy hablando como si desgraciadamente tengo que hacer como... No quiero abstraerme de las tragedias, porque no estoy hablando de las tragedias, estoy hablando de la realidad que el lunes charlamos. Tenemos un plantel de aeronaves que no llega al 40% de su operatividad, pero que básicamente ese porcentaje está compuesto por aviones de enlace. ¿Qué son aviones de enlace? Avionetas que llevan correspondencia de un lado para el otro, que hacen traslados de cosas, etcétera. Si vamos al rubro específico de aviones de combate, ahí el panorama es donde resulta totalmente crítico. Que son los aviones que ejercen la policía aeronáutica, digamos, ¿no? De 18 aviones, en orden de vuelo hay uno, que es un Pucará, argentino de hace 40, bueno, no me puedo jugar de memoria, pero de 40 años debe ser, más o menos. Escúchame, los utilizaban en la lucha antisubversiva en Argentina, si mira, la década del 70, no acuerdo el año de origen. De 18 aviones, uno. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? ¿Cuál es una de las amenazas que tienen las naciones, las democracias modernas? El crimen organizado. Quizás el más notorio, el narcotráfico. Bueno, ¿cuál es uno de los papeles fundamentales? Defendernos de las amenazas del crimen organizado, custodiar nuestro espacio aéreo. Hoy nosotros podemos ver quién vuela, no podemos perseguir, no estamos hoy en condiciones, no tenemos medios de perseguir y reprimir, hacer aterrizar un avión que esté en situación de criminal, que esté amenazando. Casualmente, mientras usted hace esa observación, llega un mensaje de un oyente que pregunta, ¿y no podemos contratar vigilancia satelital mientras renovamos el equipamiento? Una cosa es la radarización, ¿no? Y otra cosa es la capacidad del ejercicio real, lo que le llaman la jerga el puño. Usted lo ve, pero después tiene que decir, acá está, ahí voy. Usted no lo puede ver, muchas veces hay una circunstancia, ahora lo hemos superado, pero antes solo se veía el que quería ser visto porque le apagaban un aparatito, se llama transponder y no se lo veía, pero ahora se los ve. Pero los ve nada más, se enteró, nada más que se enteró, no puede hacer nada. Entonces yo creo que estamos en una situación, desde el punto de vista del ejercicio de nuestra policía en nuestro espacio aéreo, muy grave. El ministro Menéndez destacó que a pesar de esa situación planteada, que no ocultó, se está mejor que en el año 2005 cuando el Frente Amplio llegó a la presidencia. Según dijo, en aquel entonces los aviones operativos eran poco más del 20% y ahora son el 40%. Además, las horas de vuelo eran 8.000 cuando actualmente son 12.000. ¿Qué importancia le da usted a estos números? Bien, primero yo creo que si usted considera que está mal y considerarse que está mejor o menos malo, no es una proyección, es decir, una visión, ¿cómo decir?, esperanzadora de un jerarca, ¿sí? En todo caso estoy menos malo. Tampoco me parece buena cosa compararse con un país que salía de la peor crisis de su historia. Salíamos de un país quebrado, fundido. No es que no hubiera capacidad de volar. Los hospitales estaban deshechos, la pobreza era muy grande, porque el país se había fundido. Entonces compararse con un país que estaba fundido no me parece buena cosa para un ministro que es ministro de un país que pasó por la mayor de sus riquezas. Y ya hablaremos del tema presupuestal. Después, cierro la frase, y después la mayor de sus riquezas, lo único que puedo decir es, no estoy tan mal, estoy un poquitito, sí, pero con un avión de 18. Esto que le estoy diciendo en los aviones de combate nunca pasó ni con el país fundido. Usted solicitó al ministro una auditoría técnica de toda la flota de la aviación y de la Armada en busca de las condiciones de seguridad, los niveles de seguridad de las máquinas, pero sobre todo pensando en los tripulantes. Exacto. ¿Usted entiende que hoy por hoy las tripulaciones corren peligro simplemente por el estado de la maquinaria? Bueno, por eso lo pedí. Lo pedí el lunes. Yo dije, mire, ministro... ¿Hoy entiende usted que es riesgoso pero lo dice, para un oficial de la Fuerza Aérea o de la Marina subirse pero no es que lo diga yo, a un avión o a un barco? Pero no es que lo diga yo. La realidad nos está golpeando los ojos. ¿Por qué lo digo? Perdón, ¿por qué todavía, se lo pregunto porque en rigor todavía no conocemos las causas está bien, exactas pero y finales de los dos siniestros, ¿no? Pero lo dije, ¿sabe en virtud de qué? Lo dije en virtud de un informe oficial que fue remitido en mes de... con el anexo de la rendición de cuentas. Viene una serie de documentos, un documento anexo del Ministerio de Defensa, con referido a la Armada, que yo se lo relaté recién, decía que nuestros buques estaban en condición C3, que es una condición de navegabilidad marginal, lo dejé abajo, que no puede garantizar la seguridad
del mismo. Yo lo planteé. El almirante me decía, el comandante decía, bueno, que no solo por este elemento se puede hablar de seguridad, que hay otros elementos, y en última instancia estaba el comandante que el que decía, se sale o no se sale. Si decía se sale es porque pensaba que era así. Dije, mire, también tuvimos una realidad. En el verano pasado, en la campaña antártica, el buque Vanguardia sufrió, yendo para la Antártida, un accidente, se quedó sin transmisión de combustible, se declaró en situación de emergencia, tuvo que ser rescatado. Creo que esto no se supo públicamente, tuvo que ser rescatado por un buque chileno. Es decir, no estoy diciendo nada. Entonces dije, como me parece, le dije, ministro, que hoy, esto lo dije el lunes antes de ayer, mejor antes del suceso de ayer, dije, hoy es indispensable que la prioridad es garantizar la seguridad de nuestras tripulaciones. Por lo tanto, yo le pido, le dije, si usted yo se lo estoy pidiendo formalmente aquí y me comprometo a hacérselo, entrega a toda la Comisión de Defensa. Me acuerdo que el presidente de la Comisión me dijo, ¿podemos hacerlo en nombre de la Comisión? Por supuesto. Una auditoría técnica con foco en la seguridad de las tripulaciones. ¿Quién haría una auditoría de ese tipo? Yo se la pedí al ministro. No, pero ¿a cargo de quién estaría? Bueno, el ministro lo determinará, si son organismos internos u organismos internos con asesoramiento, por ejemplo, internacional, etcétera, ¿no? Y si el lunes esto era, yo le dije, indispensable, bueno, hoy es absolutamente impostergable. Yo quiero reclamar esa auditoría porque me parece que tenemos que poner foco en la seguridad de nuestras tripulaciones. Tengo varios mensajes de los oyentes, senador García. Menciono 3. Jorge señala, en nuestro aeroclub tenemos aviones de 1957 y de 1947 en perfecto estado de vuelo y operativos, inspeccionados año a año por la DINASIA. La antigüedad en aeronáutica no es un obstáculo. Ocurre que los militares no cuidan y son malos administradores, señala este oyente. Otro, lo interpela a usted directamente. Senador García, por favor, soluciones. Y por último está el mensaje de alguien, a ver si firma, sí, celular terminado 924, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas si somos 3 millones al lado de 250 millones, etcétera? Vamos a ir por estos lados en la segunda parte de la entrevista. Las Fuerzas Armadas uruguayas atraviesan una situación crítica en materia de equipamiento. La advertencia fue formulada por los propios mandos durante una comparecencia el lunes en la Comisión de Defensa del Senado, justo en medio de 2 graves siniestros que involucraron a naves militares. Estamos conversando esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva con el senador del Partido Nacional, Javier García, uno de los convocantes de esa reunión. ¿Qué dice, senador García, a propósito del comentario que yo le leía de un oyente, a propósito de que en su aeroclub tienen aviones de 1957 y 1947 en perfecto estado de vuelo y operativos? El cuestionamiento que él hace es a la Fuerza Aérea, que los militares son quienes no cuidan o serían malos administradores. Los 3 comentarios fueron muy interesantes. Él es un técnico, yo no. Notoriamente igual un avión militar no se puede comparar con un avión de transporte, una avioneta de transporte. Tienen usos diferentes y fatigas diferentes. No, creo que no son comparables. Incluso si usted le dijera como militar o como persona que quiere volar un avión más moderno, uno más viejo, notoriamente me va a decir que más moderno. Segundo, le piden soluciones. Bien, y podemos atarlo con la tercera pregunta porque está muy vinculada. Claro, sí. No, yo iba a llegar a esa después, pero el mensaje que usted menciona es el que plantea para qué precisamos Fuerzas Armadas en un país de 3 millones de habitantes. Le agradezco porque las 2 preguntas que son muy interesantes están atadas, ¿no? Lo primero, es una vieja, yo decía el otro día en la Comisión de Defensa, en el Uruguay hace muchos años que hay una vieja discusión acerca de Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, que tiene un componente ideológico también importante, sobre todo muy vinculado, sobre todo a la salida de la dictadura, a las rémoras de ese periodo de la dictadura, al factor militar de la dictadura. Es decir, todo lo militar contaminaba la discusión acerca de la necesidad o no de las Fuerzas Armadas. Eso se fue superando, excepto yo creo que todavía hay sectores, creo no, hay sectores del propio Frente Amplio, bueno, tienen representación parlamentaria, ¿no? Legisladores del Frente Amplio que dicen no deben existir Fuerzas Armadas.
Yo creo... Usted está aludiendo allí, por ejemplo, a la senadora Constanza Moreira. Bueno, Constanza Moreira y otros legisladores que notoriamente han hecho un discurso contrario a la existencia o a la Fuerza Armada, no importa. Pero eso lo consulta con ella. Y entonces digo, todavía hay sectores que dicen eso, pero me parece que ha habido un proceso, que existe un proceso en la sociedad uruguaya, no solo de comprensión, sino de valoración de las Fuerzas Armadas. Ya no en porque decíamos nosotros, ¿a quién vamos a hacer la guerra? A nadie le vamos a hacer la guerra, eso está claro. Pero que no hagamos la guerra a nadie no quiere decir que no tengamos necesidades de defensa nacional, que no tengamos necesidad de custodiar nuestras fronteras terrestres, que no tengamos la necesidad de custodiar nuestro espacio aéreo para que no haya un festín para el narcotráfico, o nuestro espacio marítimo que es más grande que el terrestre, o va a ser en pocos meses más grande que el terrestre, ¿no? Entonces, eso se fue superando y yo creo que hubo un componente muy importante que fue la participación de las Fuerzas Armadas en sus tareas subsidiarias. Es decir, no hay inundación, catástrofe climática, situación dramática donde los primeros en llegar no sean los soldados. Soldados, voy a decirlo bien claro, que son pobres de solemnidad. Pobres de solemnidad. Muchachos y muchachas que ganan 13.000 y 14.000 pesos. Que en las inundaciones dejan su casa inundada para salvar la vida de otros uruguayos que están inundados. Y yo digo, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué en algunos sectores políticos como que se oculta la función social que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro Uruguay? Ya no digo las funciones principales, porque a nadie se le ocurrirá, me parece a mí, que si hay que ir a cuidar nuestras riquezas en el mar, haya que contratar una empresa privada. O que el espacio aéreo, para que al narcotráfico lo persiga una empresa de aviones, de taxi aviones. Eso son las Fuerzas Armadas. Es el poder del Estado para garantizar la defensa y la seguridad, que son conceptos que van intrínsecamente atados. Ya nadie habla de defensa por un lado y seguridad por el otro. En el mundo entero se habla de defensa, seguridad, de defender nuestro territorio, nuestra soberanía y su seguridad y la de su familia. Van vinculados directamente porque el narcotráfico va contra todos, contra la sociedad y contra los individuos. Pero entonces, esa definición digo, ¿está laudada? Yo creo que empezó a laudarse. Y agregué, qué increíble. Porque hay incluso hasta estudios de opinión que hace pocas semanas salieron a la luz donde hay una aceptación, una valoración positiva, por ejemplo, del ejército. Se dieron a conocer hace poquitas semanas, 2 o 3 semanas. Entonces, yo decía en la comisión, lo increíble es que una inmensa mayoría, me parece a mí, una mayoría de la sociedad, creemos que son necesarias, valoramos y que tienen funciones específicas, como tiene un médico, un periodista o un tallerista, el que fuera en la sociedad, también las Fuerzas Armadas, que son trabajadores y servidores públicos como cualquier otro. Eso sí, los menos pagados, a los que hemos postergado más. No estoy adjudicando responsabilidades a nadie, a todos, porque todos pasamos por el gobierno. Allí iba con otro de los comentarios que quería hacer. ¿Me deja hacer esta frase, Emiliano? Entonces digo, lo increíble es que estemos asumiendo mayoritariamente que son necesarias, pero por la vía de los hechos esté prosperando la otra posición. ¿Cómo es esto? ¿Qué decisiones se han ido tomando que condujeron a esta situación? Se lo pregunto, por ejemplo, teniendo en cuenta una entrevista de la semana pasada aquí en Perspectiva. El grupo de oficiales retirados que se ha formado para resistir la reforma de la caja militar que prepara el Poder Ejecutivo ha hecho una serie de presentaciones públicas. Y una de las afirmaciones que ellos hacen con más fuerza es que desde el retorno a la democracia, el sistema político ha optado por la reducción de la cantidad de efectivos y el mantenimiento de los salarios en niveles bajos, a diferencia de lo que se hizo con la policía, con otros sectores del funcionariado público, por ejemplo policías o por ejemplo docentes. Sí. Pero sobre todo enfatizan la comparación con policías, ¿no? Muy bien. A ver, el aumento de la policía, eso está muy bien hecho. Sí, acá no es achatemos, nivelemos hacia arriba, no hacia abajo, está muy bien hecho. Ahora, decía, por ejemplo, el coronel retirado Mario Frachele, por decisiones políticas que no cuestionamos, desde el año 1985, no alude solo a los gobiernos de Frente Amplio, las Fuerzas Armadas se han reducido en 14.000 hombres. Se entendía que era políticamente redituable reducir las Fuerzas Armadas y no importaba pagar los montos de retiros o de jubilaciones o de pensiones. Porque entonces ahora se dice que la caja es deficitaria, porque una de las consecuencias de esa política es que la caja tiene problemas de financiamiento. Y el análisis y el diagnóstico que hace es certero. A ver, yo creo que no hay duda que cuando dije un sinceramiento, que el sistema político uruguayo, con responsabilidades compartidas, tenemos que analizar que hay una situación de deterioro y de postergación de las Fuerzas Armadas. Eso es así, que se valora, que se ve en el recurso humano, en el salario
y también en el recurso, en el equipamiento. Acá yo iba por el lado de salarios, Bien. que también se habló en comisión este lunes. Obviamente. ¿No? Así que eso es objetivo. Segundo, la reducción, eso es verdad. También es verdad una cosa, la hipertrofia que tenían las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura llevó a que tuvieran un crecimiento vinculado a un factor político que era... político entre comillas, ¿no? A que era el gobierno militar. Sí, eso sucedió en Uruguay, sucedió en todas las dictaduras de América Latina, se hipertrofió. Por lo tanto, la democracia fue adecuando el personal militar de acuerdo a las necesidades que tenía. Eso fue un proceso natural. Obvio que ese proceso de reducción lleva después que el que era activo pasa a ser retiro, hay que pagarle el retiro. Es lo que dice el coronel Frachelle, eso no hay duda que es así. Pero hay un elemento que la democracia uruguaya, nosotros, a instancias de algunos sectores políticos, yo creo que fueron marcando, que fue la estigmatización. Es decir, 40 años después de la recuperación democrática, siguen siendo las Fuerzas Armadas una institución estigmatizada por varios sectores políticos, o por sectores políticos, que impidió, sobre todo en momentos de bonanza económica durante los gobiernos del Frente Amplio, que se atendiera adecuadamente. Porque lo increíble es que en buena dirección, se hayan aumentado salarios, atendido a servidores públicos y funcionarios públicos, usted nombró policía, docentes, pero deliberadamente no se consideró a las Fuerzas Armadas. Y eso es una decisión política que no compartimos. Ahí hay una decisión política, fue la de postergar, es decir, en vez de aprovechar momentos de bonanza, de crecimiento económico para salarios de pobreza, donde la mitad del personal de las Fuerzas Armadas está abajo de la línea de pobreza, aprovechar para pegarle un empujón para arriba, porque les requerimos hasta levantar la basura. Escúcheme, Emiliano, a los mismos funcionarios públicos que los tenemos con 13.000 pesos, cuando el país está en crisis y ya hay hasta crisis de sanitaria, no levantar la basura, lo llamamos un 31 de diciembre a levantar la basura, que un sindicato que funcionarios que ganan 4 veces más, no levantan. Y ahí decimos que venga el soldado, que deje de estar con su familia el 31 de diciembre de noche, que van a levantar la basura de los montevideanos o de los salteños. Entonces digo, ¿y no merece esto que de una vez por todas digamos a terminar con esta injusticia? ¿Y cómo se hace? Hoy las cuentas públicas pasan por dificultades históricas. Claro, pero ya sabemos cuánto ha crecido el déficit fiscal, la discusión a propósito de distintos sectores que reclaman rubros. Vemos lo que está pasando con el debate en torno al proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de dónde van a salir hoy los fondos para mejorar salarios de las Fuerzas Armadas y sobre todo sacar el atraso en materia de equipamiento y material? Hoy no estamos pasando por una situación de dificultades históricas, porque venimos de una bonanza histórica. Incomparable con el último siglo, y ahí fue donde se desaprovechó para equiparar salarios, para aumentar salarios en materia de funcionarios militares y también para actualizar equipos y modernizarlos, y ya estamos viendo las situaciones que se están dando. Entonces yo planteaba el otro día, mire, el presupuesto está hecho, ya está, lo votó el Frente Amplio, lo diseñó y lo votó el Frente Amplio. Ahora está la rendición de cuentas, no viene nada. Y la decisión política del Frente Amplio no es caminar por ahí. Lo dijo el ministro de Defensa antes de ayer, dijo nuestras prioridades son otras. Pero hay que hacerse responsables. Yo decía, por ejemplo, en materia de equipamiento, porque desgraciadamente en materia de salario, salvo que el gobierno disponga en la próxima rendición de cuentas, que no es la que se está discutiendo ahora, que ya tiene media sanción, ya está saldado ese tema, en la que corresponde el año que viene, reconocer este tema y buscar un camino para ir mejorándolo, no hay otro camino. ¿Cuál puede ser ese camino? Yo decía, en materia salarial, el único es el presupuesto. No, pero ¿de dónde pueden salir los recursos? Y tú le decías, en materia de equipamiento, yo le decía el otro día, a ver, el Ministerio de Defensa tiene propiedades, tiene bienes. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, un mapa de los bienes que tiene para enajenar esos bienes y ponerlos al servicio de modernizar algunos equipamientos? Por ejemplo, los últimos 2 aviones que se compraron en la Fuerza Aérea, que son 2 aviones de transporte, no está hablando de un técnico, ¿no? Pero un C-212, son aviones de transporte, se compraron con la venta, en buena medida, con la venta de 2 propiedades en Chile, o una propiedad en Chile, perdón, que facilitaron eso. Yo sé, ahora la Fuerza Aérea, yo sé que tiene, o la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, propiedades en Argentina, en otros países. En Uruguay tiene
vastas extensiones. Vamos a hacer un mapa, a ver qué es lo necesario, qué es lo no necesario. Veamos las capacidades con ingenio, porque las presupuestarias no tenemos. Por aparte me parece que sinceramente uno tiene que equilibrar las dificultades del país, pero no empezamos ya con decisión política, ver cuáles son las posibilidades que tenemos con ingenio de obtener recursos a partir de cosas que tenemos y no usamos. No creo que sea la reducción de... Siempre resulta polémica la idea de vender, ¿no? Vender bienes, vender patrimonio. Bueno. Supongo que en este caso... El argumento suyo va a ser, estamos vendiendo para invertir. Para invertir, para usar cosas que no tienen ningún sentido. Si usted me dice... No estamos vendiendo un terreno para gastarlo en, no sé, papel o lapiceras. Sí, le voy a poner un ejemplo bien concreto, y yo pido que, porque lo dije en la comisión, pues yo lo repetí ahora. Si hay plata, si el presidente de la República quiere disponer de 1,5 millones de pesos para comprarse un avión presidencial, ¿no le parece que es de terrible mal gusto? Y que el presidente de la República debería disponer, dejar de lado absolutamente eso, y en la situación que se encuentra las Fuerzas Armadas disponer esos recursos, que no determinarán, no definirán todo, pero que serán un gesto de decir, no estamos para aviones presidenciales en este momento. Hay plata que se va a gastar mal gastada. Desde la torre ejecutiva se ha aclarado que ese avión no es solo para traslado del presidente de la República, que también puede servir, por ejemplo, como ambulancia en situaciones de emergencia. El avión que quieren comprar para el presidente es del mismo año que el avión que cayó el otro día en Durán, ¿no? En el 70. ¿Usted parece que vamos a gastar $1,000,000 y pico? Estamos en una situación de muy mal gusto sería. Pero le estoy dando un ejemplo. ¿Se puede dar marcha atrás? ¿Estamos a tiempo de dar marcha atrás en esa compra? Espero, porque lo único que tenemos es una versión periodística de jueves pasado, en búsqueda, que daba idea. Me da la impresión de que es un gesto de muy mal gusto. Pero ¿por qué se lo utilizo? Porque veo que cuando hay voluntad política aparece $1,5 millones. ¿Veo que hay? Claro, yo prefiero eso, como voy a decir, no resolveré todo, pero me parece que algunas cosas pueden empezar a cambiar de rumbo, ¿no? ¿Otros mecanismos posibles para financiar esas compras? Se habló en su momento me acuerdo lo manejó el ministro Fernández Huidobro, de la construcción de un fideicomiso. Estamos dispuestos a estudiarlo. Pero me parece que antes que el fideicomiso hay que hacer un mapa, como le decía, de cuáles son los bienes que tenemos y qué utilidad le estamos dando. Es más, muchas veces ocurre que bienes que están en poder del Estado resultan totalmente improductivos y al revés, generan gastos, ¿no? Pero por eso digo, no estoy pensando solo en bienes del Ministerio de Defensa, estoy pensando en bienes que tiene el Estado uruguayo, absolutamente ociosos, que son patrimonio, que perfectamente, si jerarquizamos que estas funciones que están cumpliendo las Fuerzas Armadas son indispensables y están en una situación límite, crítica, calamitosa, hay que destinar. Es una situación de urgencia. ¿Qué pasó con este punto en comisión el lunes? El ministro lo escuchó, dijo que es verdad este argumento, eso que yo estaba informando acerca de que se había utilizado este mecanismo en otras circunstancias, y que están valorándolo. Me acuerdo que sobre la propiedad en Buenos Aires están pensando algo de eso. Obviamente que no van a renovar toda la flota, pero me parece que hay que empezar. Uno no puede llegar al ideal, pero puede empezar a tomar camino, ¿no? En perspectiva, da que hablar. Senador Javier García, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Quedan una serie de asuntos para retomar en otras entrevistas, en discusiones. El tema queda arriba de la mesa. Le agradezco mucho la invitación.